Quiero saludar a la defensora del pueblo, a la doctora Iris Marín. Defensora, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Buenos días a toda la mesa de trabajo de Caracol 6 AM. Muchas gracias por invitarme. Defensora, ha puesto usted en sus redes sociales un video hablando de probablemente el tema más polémico de la semana, el regreso del ex embajador ahora Armando Benedetti al círculo más próximo al gobierno del presidente Gustavo Petro, y empieza recordando usted la forma como el señor Benedetti trató, le habló, maltrató a la que entonces era la jefa de gabinete, Laura Sarabia. ¿Qué consideración está haciendo usted de este regreso y cómo lo lee, defensora? Sí, el señor Benedetti tiene unos antecedentes serios, creíbles y con evidencias disponibles de violencia contra la mujer. No solo en el ámbito político, como el suceso que usted recuerda, que además la propia Laura Sarabia llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también la denuncia según la cual, que esa información pues digamos es más de medios, pero sí hay claridad de que una denuncia de parte de la esposa en España y según la información de medios pues hubiera sido una agresión seria física de violencia contra la mujer, que además tiene unos visos pues de un cuchillo, es decir, son comportamientos que podrían acercarse a un intento de feminicidio o por lo menos una seria agresión física. Entonces es una situación que es objetivamente creíble de comportamientos de violencia contra la mujer. Entonces, si el gobierno decidiera ponerlo en un alto cargo nuevamente en la Casa de Nariño, pues le estaría restando importancia y gravedad a estos comportamientos de violencia contra la mujer. Y adicionalmente retroalimenta esta creencia generalizada que tenemos en la sociedad de que los asuntos de violencia contra la mujer son temas privados, que van de la puerta de la casa para adentro y que no nos corresponde a nadie meternos allí. Sí, sí, yo quiero hacer simplemente una anotación antes de la pregunta de Diana, y es que no solamente Laura Sarabia estuvo en la CIDH interponiendo esta queja, hay obviamente un proceso en España, sino que además yo entiendo que hay un proceso penal en Colombia de una denuncia que puso también la doctora Laura Sarabia contra el señor Benedetti por esos episodios. Me pregunto qué habrá sido de esa denuncia que debe estar en algún rincón de la fiscalía. Engavetada. Sí. Defensora, no es como usted dice que el gobierno, si el gobierno pusiera o eligiera o le diera al Armando Benedetti una responsabilidad, es que ya se la dio, él ya está oficialmente, aunque falta una firma en el contrato, ya es oficialmente un representante del gobierno, pero ha insistido Armando Benedetti, como usted dice, en que este es un asunto privado. Él, lo que se tiene información es que regresó también con su esposa a la familia, y esto, dice él, es un asunto privado. ¿En qué medida, defensora, esto no es un asunto que simplemente compete al núcleo de la familia de un alto funcionario de gobierno? Es la vida de las mujeres y el comportamiento de él refleja el de muchas personas que son responsables hoy de violencia contra la mujer. Eh, como he dicho en estos días, porque además estamos en los días de activismo en contra de la violencia contra la mujer, porque acaba de pasar el 25 de noviembre en Colombia. El año pasado el Observatorio de Feminicidios reportó 517 feminicidios al cierre de año, y en lo que vamos hasta septiembre tenía reportados 660. Yo no sé si realmente es creíble pensar que esto es un asunto privado, que maten a las mujeres. Es decir, que cuando matan en el conflicto armado, cuando hay muertes por violencia ciudadana, le pedimos a nuestras autoridades que respondan y que protejan a la población. Pero cuando las mujeres las violentan o las matan, entonces decimos eso es un asunto de ella, las dejamos solas, les pedimos que retiren las denuncias, que si ya volvió, que si no volvió, no. Esto no tiene nada que ver la decisión personal que su pareja haya tomado. Aquí hay una amenaza contra la vida y la integridad personal de una ciudadana colombiana, de una persona, de un ser humano, y como decía yo en el video, la violencia machista mata. Entonces, esto no es un asunto privado, es uno de las crisis más graves de derechos humanos de Colombia, y se requiere una intervención del Estado contundente, no solo desde el punto de vista de la fiscalía que ustedes mencionan, sino también el mensaje que manda la máxima autoridad del gobierno, el presidente de la República y del Estado, respecto de la tolerancia, o si piensa que eso es algo que van a arreglar ellos de puertas para adentro en su casa. No, digamos que tenemos que esperar a que haya un nuevo feminicidio o que haya una mujer en el hospital para que nos demos cuenta que realmente es un asunto de interés público.
Defensora, gracias por atender a 6 AM, que tenga un buen día y me parece que el pronunciamiento, como los últimos que ha hecho en sus redes sociales y en distintos medios, es apropiado, contundente y además en el momento preciso. Gracias, defensora, buen día. Muchas gracias, ojalá sirva de algo. Yael Quiroga, la senadora del Pacto Histórico, Fraile, ha escrito en su cuenta de X: Presidente Petro, ¿cómo explicar a las mujeres que fueron definitivas en nuestro triunfo, a quienes prometimos que el cambio era con ellas, que justamente el 25N de 2024, hace 2 días, se nombró a Armando Benedetti como asesor suyo para las relaciones en el Congreso, cuando el país conoce suficientemente sus agresiones a mujeres sin sanción alguna? Es un mensaje más largo, pero va creciendo el malestar con el presidente Petro. ¿Quién está muy molesta, indignada? Señora. La vicepresidenta Francia Márquez. Ha explicado y él le ha expresado al presidente directamente que no tiene presentación que haya llegado Armando Benedetti después de estos antecedentes tan graves de violencia contra la mujer. Una audiencia en la que se han revelado detalles de uno de los últimos casos que se han tenido en los medios de comunicación durante todos estos días. El caso del hijo del general, del inspector de la policía de 21 años, con todos estos detalles que se han ido conociendo, y en una audiencia se han revelado algunos acercamientos del hijo del inspector de la policía con esa menor de 15 años la noche previa a su asesinato. ¿Qué se conoce, Daniela Ramírez? Pues fue una audiencia de imputación de cargos en contra de Andrés Camilo Sotelo, judicializado como el principal sospechoso del asesinato de Juan Felipe Rincón, que su defensor reveló momentos claves antes del crimen entre el joven de 21 años y la menor de 15, a quien habría llevado a su apartamento. Esto le dijo al juez el abogado Carlos Galeano. La niña Sara no fue en ese momento ni abusada, y trataron de abusarla el joven Juan Felipe trató de abusar de ella, pero no lo cometió. Sí la manoseó. El joven Juan Felipe, como usted bien lo vio, señor juez, en la inspección del cadáver, está con cualquier cantidad de drogas. El abogado insistió en la inocencia de Andrés Camilo Sotelo. Dice que el que disparó con un arma de fuego al hijo del general Rincón fue su propio escolta. En vista de que está al frente de un pedófilo, pues obviamente lo agrede con una arma traumática. No es en ningún momento un arma de fuego. ¿Por qué? Porque cuando le da el golpe en la cabeza, el arma se desbarata. Se puede ver en imágenes, en videos. Cae el tambor por un lado y el otro por otra parte. Entonces, en ese momento, el señor Sergio Felipe Rico, patrullero, en su estado de alucinamiento, grita Policía Nacional y comienza a apuntar. En total hace 10 disparos. La audiencia de medida de aseguramiento en contra de Sotelo continuará una vez él se recupere de una lesión que sufrió en la pierna la mañana de ese domingo 24 de noviembre en medio del altercado en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá. 6:14, cada vez más escabroso lo que se está conociendo, y también habló el inspector de la policía, el papá del joven Rincón, William Rincón. El general ha pedido justicia por el asesinato de su hijo y ha asegurado que no va a ocultar ningún detalle del caso. Marcela Santos. En el centro religioso de la policía se llevaron a cabo las exequias de Juan Felipe Rincón, joven de 21 años e hijo del inspector general de la policía, el general William Rincón, quien fue asesinado este fin de semana en el barrio Quiroga. En la ceremonia, el general Rincón expresó su profundo dolor por la pérdida de su hijo y señaló que colaborará plenamente con la investigación. Además, reiteró a nuestros colegas de RCN Televisión que no permitirá que se manche su memoria y aseguró que, de ser necesario, aceptará que se investigue cualquier posible conducta inapropiada del joven. Si es el caso, mi hijo cometió alguna conducta, cometió algún comportamiento inadecuado, se juzgue y se castigue. Lo digo como padre de familia, no voy a permitir ningún hecho y mucho menos lo voy a ocultar como policía, como colombiano y como padre de familia. El general también manifestó que no siente rencor hacia el responsable, pero insistió en la necesidad de justicia. Mientras tanto, Andrés Camilo Sotelo Torres, señalado como el presunto autor del crimen, se encuentra bajo custodia en el hospital El Tunal tras recibir un disparo en una pierna. Las investigaciones preliminares apuntan a que el asesinato podría estar relacionado con presuntos contactos de la víctima con menores de edad, un tema que el general abordó sin dar detalles, reafirmando su compromiso con el esclarecimiento de los hechos. Bueno, Vanessa, esto, como digo, cada vez se van conociendo otros detalles. Me llama la atención que dice uno de los abogados en el testimonio que oímos, que además el joven, dice él, tenía todo tipo de drogas en su organismo. Imagínese, no, es que por donde usted lo vea es una historia muy macabra. Por eso es que desde el comienzo, Espinosa, cuando contamos la historia acá, decíamos, aquí está faltando algo, esta historia no está inconclusa. Y obviamente para el general pues es un drama muy grande, porque es que es una historia
de manera familiar, pase lo que pase a usted dentro de su familia, sea quien sea, pues es su hijo, ¿no? Y su hijo es importante y el dolor va acompañado de una investigación de este nivel. Ahora, ¿cómo se llama? El casquillo de la bala no aparece. Y ese es un interrogante muy grande, porque como ese casquillo no aparece, no tienen cómo confirmar si la muerte del joven fue por cuenta de la pistola, el arma de fuego que tenía la escolta, o si fue por un arma de gas, que es la otra culpa que le están poniendo al tío, que continúa todavía hospitalizado bajo orden de arresto. Además, esa, digamos, es una disyuntiva muy grande. La bala que lo mata, según el último informe del CTI, entra por delante y sale por detrás. Y esa bala del muchacho, mientras el muchacho está corriendo, entonces el muchacho tiene una herida en la espalda y tiene una herida adelante también, mientras él está corriendo. Y si el arma pues no aparece, el interrogante es muy grande, porque la única arma de fuego que había en ese momento es la que tenía el escolta. Pero uno también se pregunta, ¿dónde está el entrenamiento del escolta? ¿Cuál es el tipo de entrenamiento del escolta para que comience a disparar al aire? Ahí los vecinos dicen que comenzó a disparar al aire y que como consecuencia de ese momento, de la disparada al aire, de los vecinos queriendo hablar con el muchacho, de quererlo linchar, bueno, todo eso que ocurrió es que termina muerto. Pero sí, el episodio es horrible. Y yo quisiera, digamos, como mamá, rescatar acá algo muy interesante, que es lo que realmente está ocurriendo en estos episodios, y es la cantidad de retos que los padres de familia tenemos, Espinosa, con los hijos y la conexión digital. Lo que pasa en esas redes, lo que pasa cuando prenden un computador, cuando prenden un iPad, cuando se conectan al teléfono, que se meten al Instagram. Fíjese que esto no era una red social cualquiera, era Instagram, ¿no? Y los niñitos tienen Instagram y entonces comienzan a hablar con un compañerito del colegio o con un señor que no saben quién es, pero que parece compañerito del colegio. Bueno, todo eso prende unas alertas horrorosas para los padres de familia y digamos un ejemplo de exactamente lo que tenemos que hablar con nuestros hijos en términos de prevención.